la palabra del Señor. Estamos avanzando en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Cristo. La palabra nos dice eso, ¿no? Que crezcamos en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento del Padre, en el conocimiento de su voluntad. Creo que lo estamos haciendo, estamos hablando desde el domingo que tuve la oportunidad de compartir acerca de tiempos de restauración que estamos viviendo como iglesia. Es bueno la restauración, siempre hay cosas naturales que anhelan ser restauradas y cuando son restauradas son buenas. No sé, alguna vez llevaste tu zapatito a la renovadora, de repente hoy ya no lo haces, hoy de frente compras un par nuevo, está bien, gloria a Dios. Pero qué bueno es cuando las cosas se renovan, se restauran, las tenemos otra vez listas, disponibles, como nuevas. Y es bueno, Dios está restaurando, dice el tabernáculo de David. Estamos en tiempos de restauración. El tabernáculo de David representa a la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo antes de la venida del Señor. Y Dios está haciendo eso en base a una palabra profética, la palabra que trajo y que la tenemos nosotros a nuestro alcance a través de el profeta Amós, de quien el día domingo leíamos el capítulo 9 de su profecía, versos 11 y al 12. Y en esa profecía Amós dice lo siguiente por el Espíritu: en aquel día, o Amós hablando de parte de Dios, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Qué bueno es oír en este tiempo que Dios está hablando, que Dios está diciendo y que Dios está haciendo cosas. Vemos la última frase del verso 12, dice Jehová que hace esto. Digan, Dios dice y Dios hace. Lo que Dios dice, Dios lo hace. A ver, háganlo así como que lo creen. Lo que Dios dice, Dios lo hace. Falta todavía el tonito, ¿eh? A ver, otra vez. Lo que Dios dice, Dios lo hace. Amén, hermanos. Es la verdad. Está escrito aquí y así es. Dios no cambia. Él es fiel a su palabra. Y Él ha dicho que Él restaurará, que Él levantará. Este término levantaré que encontramos aquí en Amós en el capítulo 9, en el verso 11, en el hebreo es kun, así una palabra bien pequeñita con 3 letritas, una C, una U y una M, kun, pero tiene un bagaje de significado amplísimo. Y esta palabrita kun significa acondicionar, también establecer, afirmar, alzar, exaltar, ratificar, reconstruir, renovar, restaurar, hasta resucitar y también sustentar. Entonces, cuando la Escritura dice yo kun o yo levantaré, que se ha usado solamente esa palabra, también quiere decir que Dios está condicionando, estableciendo, afirmando, exaltando, reconstruyendo, renovando, restaurando y que está sustentando todo lo que Él dice con su sabiduría, con su poder y en cumplimiento, por supuesto, de su palabra. Dios está haciendo reajustes, Dios está tratando con ciertas cosas dentro de la iglesia, con brechas que a veces se abren y se han abierto a través de la historia de la iglesia. Dios está haciendo cosas no por causa de que la obra de Cristo haya sido imperfecta o que Él sea imperfecto, sino por causa de nosotros, la iglesia que estamos creciendo, que vamos aprendiendo, que tenemos todavía que ajustar algunos tornillitos, ¿no? Necesitamos algunos ajustes en nuestra vida y Dios lo está haciendo. Él es bueno. A esto la Biblia lo llama que va perfeccionándonos. A esto la Escritura le dice que la buena obra que Él ha comenzado la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo soy muy feliz por ello, espero que ustedes también, de saber que Dios no se cansó, que Él sigue trabajando, que Él nos sigue ayudando. Y aunque tenemos cosas en nuestra vida, Él las está tratando y nos está dando crecimiento y nos está ayudando, llevándonos hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Así es que Dios está haciendo cosas, Dios dijo cosas y Él está hablando en favor de este tiempo para que su iglesia cumpla su propósito. En aquel día es el día que hoy estamos viviendo, día de salvación, día de gracia. Dios está obrando y trabajando. Estamos persuadidos por la palabra de Dios que la restauración del tabernáculo de David, como estudiamos el día domingo, tiene que ver en primera instancia con el trabajo que Dios está haciendo con su iglesia, capacitándola con sabiduría, también con poder, pero en el contexto de su gracia sin relación con la ley, para que por ello podamos tomar este mundo al predicar el evangelio
para la gloria y beneplácito del Padre. Eso es lo que Dios está haciendo en primera instancia en este aspecto de restaurar el tabernáculo caído de David, o acondicionarlo, levantarlo, reconstruirlo, sustentarlo. Eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Somos llamados a vivir por la gracia de Dios. Fuimos salvos por su gracia, debemos vivir por su gracia y llegar al final de la historia de nuestra vida en esta tierra viviendo con la gracia y por la gracia de Dios. No por la ley, no por nosotros mismos, no por nuestras intenciones, no por nuestra mente, sino por la gracia de Dios. Vamos a seguir mirando y aprendiendo más cosas acerca del tabernáculo de David, así tiene un nombre propio, y recibiendo de la palabra lo que ella dice en cuanto a esto. Hoy nos vamos a centrar en el único elemento que había en el tabernáculo de David. ¿Cuál era ese elemento que estaba en el tabernáculo de David? El arca del pacto, ¿verdad? En el tabernáculo de Moisés había varias cosas, varios, diríamos, ambientes, el patio, el lugar santo, el lugar santísimo. Había elementos, cosas ahí. En la parte externa pues estaba aquel altar de los sacrificios, la fuente de agüita que había por ahí. En el lugar santo estaba el candelabro, estaba el pan, la mesa para los panes de la preposición, estaba el altar de incienso, estaba luego ahí el velo y luego daba pase a la parte más importante, más íntima, llamado lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios. Ese era el lugar más importante y el arca realmente era lo más importante de todo el asunto, porque ahí estaba la presencia de Dios, ahí se manifestaba la presencia de Dios. Y el tabernáculo de David tenía solo esto, no tenía otra cosa. En el tabernáculo de David, cuando vemos en la palabra lo que ella dice acerca de este asunto, solo encontramos que en esa tienda, que en esa construcción que David hizo, había un solo elemento, que era el arca, era la presencia de Dios, que por supuesto para nosotros en contexto representa y es un tipo de Jesucristo. El tabernáculo físico de David literalmente estaría operando plenamente y Dios quería que lo veamos así, con el arca ahí. Sin el arca del pacto en el tabernáculo de David no había absolutamente nada que hacer. Ahora, David tenía un corazón conforme al corazón de Dios y siempre él quiso desde su niñez, en algún momento veremos la escritura para confirmar todo esto, siempre llevar al arca del pacto al lugar donde el arca debía estar, donde Dios quería estar, donde Dios quería reposar. Esta es una de las razones poderosas por la cual David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Qué bueno, ¿no? Ser reconocidos, ser buscados, luego reconocidos, escogidos para algo que Dios nos designe cuando tenemos un corazón como el corazón suyo, un corazón conforme al corazón de Dios. Y David era así. El profeta Samuel estaba hablando en una oportunidad con el rey Saúl, que antecedió en el reinado a David. Y pues Saúl había sido puesto como rey por Dios también, pero comenzó bien su historia, la terminó mal. Y digo que la terminó mal porque vemos en la vida de Saúl que él siempre estaba haciendo las cosas a su manera. No le gustaba lo que Dios le decía. Él decía amén, pero no lo llevaba a cabo. Hacía a medias lo que Dios le decía. Encima tenía una actitud media terca de decir, sí, yo sí he hecho lo que Dios me ha dicho que yo haga. Y no hacía las cosas conforme Dios le había dicho. Era una de esas personas medias duracel que hacía mal, pero decía que hacía bien. Y Dios le decía que está mal, pero él contendía y decía, no, yo sí he obedecido a Dios. Y no había obedecido a Dios. ¿Ve? Hacía las cosas a media y para él eso era suficiente. Entonces, con Dios el asunto no va por ahí y Dios sencillamente pues lo cambió. Y a través del profeta Samuel, en una oportunidad Dios le habló y le dijo a Saúl, ¿sabes qué? Tu reino ya no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Él ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces ese fue el día de una mala noticia para Saúl, pero fue la cosecha de las actitudes y de las malas acciones que él tuvo delante del Señor. Pero lo que resaltamos aquí es que Jehová había buscado y había encontrado un hombre conforme a su corazón. ¿Quién fue ese hombre? David. Ahora, en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 13, el apóstol Pablo, por el Espíritu,
está cumpliendo el plan de Dios, está cumpliendo con predicar el evangelio, está viajando en su primer viaje misionero por varios lugares, pasa por Chipre predicando, se va a un sitio que se llama Antioquía de Siria y ahí entra a la sinagoga en un día de reposo y está predicando el evangelio delante de los judíos y de las autoridades de ese tiempo de los judíos en la sinagoga. Está recordándoles la historia de Israel, de cómo Israel fue sacado de Egipto, de cómo Dios los tuvo por el desierto 40 años, de cómo después por 450 años Dios les dio jueces y cómo después, porque quisieron ellos, Dios les dio un rey. Y este era el rey Saúl. Y en Hechos 13, el apóstol Pablo en esta concertación, en esta enseñanza y prédica a esta gente en la sinagoga, les dice en el verso 22, quitado refiriéndose a Saúl, le dice, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme al corazón de Dios, quien hará todo lo que yo quiero. Y de la descendencia de dice el verso 23, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Pueden decir amén si quieren, está bien. Acá vemos en el Nuevo Testamento ya por el Espíritu y al apóstol Pablo predicando, donde se da testimonio una vez más acerca de David, hijo de Isaí, varón conforme al corazón de Dios también. Tal como Samuel le dijo a Saúl que Dios había encontrado un hombre conforme a su corazón y le había designado para ser príncipe sobre su pueblo. Aquí otra vez se da testimonio, ya en el Nuevo Testamento, ya ocurrió eso que había profetizado Samuel con Saúl, ya había ocurrido, pero se está dando testimonio, reafirmando que esto era correcto, que el varón David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. La pregunta es, ¿por qué razón podemos decir en términos que la palabra nos enseña y nos persuada que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Y la respuesta está en el Nuevo Testamento, en Hechos 13, precisamente en el verso 22, porque ahí la Escritura dice, hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, ¿quién hará todo lo que yo quiero? Facilita la respuesta. ¿Quién es una persona con un corazón conforme al corazón de Dios? Sea un hombre, sea una mujer, que hará todo lo que Dios quiere. Listo, arreglado el asunto, solucionado el problema. Fácil, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos tener un corazón conforme al corazón de Dios y ya no estar pensando, ay David, qué privilegio, qué bueno Davidcito, ve, qué corazón tenía ese hombre, un corazón conforme al corazón de Dios? ¿Sabes qué? Tú, yo y todos los creyentes también podemos tener un corazón conforme al corazón de Dios y debemos tenerlo y manifestarlo. ¿Y cómo es un corazón que tiene un corazón conforme al corazón de Dios? Haciendo todo lo que Dios quiere que hagamos. No como Saúl, que hacía la mitad y decía, yo sí obedezco a Dios. Hermanos, Dios es claro, Dios es bueno, es específico, sus mandamientos nunca son gravosos, su dirección es favorable para nosotros. Entonces, ¿por qué tenemos que estar dando vueltas al asunto, enredando las cosas, Dios diciéndonos negro y nosotros diciendo gris? No, hay que ponernos de acuerdo con Dios. Jóvenes, señoritas, si Dios les da dirección respecto a su esposo o futuro, a su pareja, y les da dirección clara en la Escritura, de que sepan elegir, que busquen dentro del contexto cristiano, que esperen ahí, que no se afanen, sigan esa dirección. Sigan esa dirección, el mundo no se va a acabar todavía. Y si no se casan aquí en las bodas del Cordero, ahí aprovechan. De todas maneras va a haber bodas del Cordero, perfectas. Pero no se afanen, no digan el tren me deja, voy a buscar aunque sea afuera. Por ahí no ha de faltar uno, no ha de faltar una. No, aquí hay dirección, no se unan en yugo desigual. Entonces no traten de acomodar la palabra y decir, ay pastor, pero yo le voy a predicar, le voy a ganar para el Señor. Gloria a Dios si sucede, pero la otra opción es que no suceda. Y que pueda sufrir mucho lo que Dios no quiere que sufra, ¿ve? Entonces mejor hay que hacerla como Dios nos dice. Y Saúl era de aquellos que decía, pues, oía a Dios y hacía la mitad y decía, yo sí he obedecido a Dios. Y por eso, como hemos visto, ya fue desechado. Pero David sí tenía un corazón conforme al corazón de Dios porque hacía lo que Dios quería.
Ahora, no que era infalible, no que nunca se equivocó, pero él respecto a donde Dios quería estar, donde quería que su presencia repose y esté, David se interesó e hizo lo que a Dios le agradaba. Porque el deseo de Dios era estar y reposar en su presencia, que el arca estuviera en el tabernáculo de David en Jerusalén, en el monte de Sión, y no que se quedara en el tabernáculo de Moisés allá en el Sinaí. Dios quería estar en lugar de la gracia, en el lugar de compartir su amor, todo lo que lees a través de Jesucristo, con gente que le crea, con gente de fe, que se mueva en la gracia y no bajo la ley. Entonces ese fue el deseo del Padre, y David se interesó muchísimo desde su niñez, sabía de esto, y él en su corazón tenía ese gran deseo que no tuvo Saúl, de llevar el arca, de llevar la presencia de Dios a Jerusalén, y precisamente hizo un tabernáculo para que esto pueda suceder. Por eso es que en la Biblia nadie tiene este apelativo de tener un corazón conforme al corazón de Dios, aunque ha habido gente también de Dios, gente que ha servido a Dios, pero David es el único llamado así, un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Él agradaba al Padre, disfrutaba de estar en la presencia de Dios y también, por supuesto, recibía y tenía experiencias maravillosas con el amor y con el poder de Dios. ¿Ven? David fue un hombre que en su temprana edad, él pudo vencer al gran gigante Goliat. Solamente tenía una honda y con una piedrecita fue suficiente, pero Dios estaba con él. Él disfrutaba del amor de Dios, de la provisión, del poder de Dios. No fue infalible, se equivocó, tuvo que pagar consecuencias por ello, pero él en su corazón anhelaba que la presencia de Dios reposara y estuviera donde debería estar, que era en Jerusalén, en el monte de Sión. Saúl nunca se interesó en esto, David sí. Fue amado por Dios y tuvo ese mismo corazón del Señor y disfrutó, por supuesto, del amor y el poder del Padre. Este corazón, como les digo, hermanos amados, hoy debemos y podemos tenerlo todos por ser nacidos de nuevo. Ya no estemos pensando solo en Davidcito, ay, qué bueno que él tuvo su corazón como el del Señor. Tú y yo también debemos tener este corazón. Somos hijos de Dios, tenemos la ventaja de haber nacido de nuevo, de tener el Espíritu Santo morando en nosotros, de tener el Espíritu de Cristo en nuestra vida, cosas que no tuvo ni David ni nadie en el Antiguo Testamento. O sea, la ventaja está a nuestro favor. Hoy podemos nosotros determinar que hay que tener un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y cuál es la característica? Hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Dios nos dirige, sus mandamientos nos favorecen, su dirección nos ayuda, no es contra de nosotros, aunque ese rato no sintamos nada, pero Dios nos está ayudando, aunque nos parezca contrario, pero Dios es más sabio que nosotros y hagamos las cosas como Él quiere. ¿Cuántos le dicen amén al Señor? Muy bien, volviendo al asunto del arca, en el tiempo del cual estamos hablando, el arca estaba en Kiriat Yearim, es un lugar que significa la aldea de los bosques. Por 20 años el arca estaba por ahí. Saúl no había tenido el corazón para llevar el arca a Jerusalén, David sí lo tuvo y él sabía de esto. Sabía que el lugar central donde el arca debía reposar era en Jerusalén, ¿ok? Por eso hizo ese tabernáculo. Para nosotros esto habla de algo muy interesante como figura, como símbolo, como algo representativo. Es que Dios quiere que llevemos nosotros a Jesús, que ya está en nosotros y que es representado por el arca, al lugar donde Él debe estar ejerciendo su señorío y ministerio sobre nuestra vida. ¿A qué lugar? Al lugar más preeminente de nuestra vida. Dicho de otra forma, que Él sea lo más importante y lo primero para nosotros. Que siempre Jesús sea preeminente y que a Él le demos todo lo primero y todo lo importante en nuestra vida en todo sentido. Dios quiere eso de nosotros, para bendición, para beneficio de nosotros mismos. Si nosotros hacemos eso, también vamos a ver una experiencia tremenda del amor, del poder, de la bendición y de los beneficios de Dios en nosotros. Si tú vas a promover a Jesús, si tú vas a creer en Él, si tú vas a hacer cosas respecto a Jesús como lo más importante, ten la seguridad que Dios también te va a promover a ti. Si alguien rechaza a Jesús, también va a ser rechazado por el Señor. Así funciona.
Dios siempre hará lo mismo en ese sentido, porque si no quiere recibir de su amor, de su gracia y a Cristo, que es la expresión del amor de Dios, ¿qué va a hacer el Señor? No va a hacer otra cosa, no puede obligarte. Entonces, sencillamente, si hay desprecio, también en un sentido Dios desprecia a las personas. Jesús no es digno de ser despreciado. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie va a llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Ok, el arca representa a Cristo. El arca fue construida por dos personajes llamados Bezalel y Aholiab, y según las instrucciones que Dios dijo, y Dios quiso que el arca, el mueble más importante del tabernáculo, fuera la expresión más clara de su Hijo Jesucristo. Por eso es que el arca llamada del pacto representa a Jesucristo, y los materiales con que ha sido construida y las cosas que se hacían en el arca tienen muchísimo que ver con nuestro Señor Jesucristo. Durante 40 días y durante 40 noches Dios habló con Moisés de su Hijo. Dios no habló de leyes y más leyes, aunque en un tiempito de esos 40 días, pues en corto tiempo Dios escribió los 10 mandamientos. Pero todo el resto del tiempo estaba hablando acerca del tabernáculo y acerca del arca con Moisés, y hablándole de elementos, de materiales, de medidas, de cosas. Y estaba hablando del Hijo, estaba hablando de Jesucristo. Dios estaba hablando en este sentido de lo más importante que era para él, que no era la ley, sino era Jesús. Era el arca donde él quería habitar. Porque él sabía, hermanos, que la ley tenía que ser dada con un propósito, pero que en cuanto a las personas, en cuanto a su pueblo, era incumplible. No podía el pueblo cumplir la ley. Entonces, para Dios lo más importante no era dar la ley. Lo más importante era manifestar a Jesucristo y poner un tipo de Jesucristo ahí en el arca. Que hasta los materiales y las cosas que se hagan en el arca hablen de Jesucristo como persona y de su ministerio, de lo que significaba dentro del plan de Dios Jesús para los que creyeran en él. Entonces, a medida que nosotros veamos a Jesús con estos ojos, con que Dios mismo lo miraba a Jesús desde que estaba hablando con Moisés como lo más importante, entonces también nosotros estamos dando lugar, y como ya le hemos dicho, reposando más en el Señor y acelerando el plan de Dios en nuestra vida. Conforme vemos a Jesús, así avanzamos en el plan de Dios. Conforme la importancia que le damos a Jesús, a su obra, a su ministerio, a sus palabras, a su dirección, a lo que somos, a lo que Él ha hecho, a todo lo que tiene que ver en relación con Jesucristo, en esa medida el plan de Dios se acelera en nosotros. En esa medida avanzamos en el propósito de Dios. Jesús dijo, vengan a mí, yo les voy a dar descanso. Él no dijo, vengan a una fórmula, a una técnica, a una consejería. Él dijo, ven a mí, yo te daré descanso. O yo te descansaré, como da la idea en el griego. Mi persona te hará descansar, así vas a disfrutar la bendición a plenitud. Porque en Jesús está todo, y porque estamos completos en Él. Y de su plenitud todos podemos tomar todas las cosas. Gloria a Dios. ¿Ven? Entonces, en la medida que estamos bien con Jesús, que Él es lo más importante, que Él es lo primero, que le damos la preeminencia en todo, en esa misma medida también hay una respuesta tremenda y asombrosa de Dios para cada uno de nosotros. Cuando Dios dio instrucciones acerca del arca, Él tenía entonces a su Hijo en su corazón, y su corazón estaba lleno de su Hijo, y todo el tabernáculo tenía que ver con su Hijo. Su corazón no está en la ley, la cual Dios sabía, como les dije, que los hombres no podían cumplirla, no podían guardarla, y que la dio con un propósito. Yo y tú estamos de acuerdo con la ley, pero en el contexto del propósito que la ley tiene y que Dios lo manifiesta ahí en su palabra. ¿Cuál fue el propósito de la ley? Bien sencillo, ya lo hemos aprendido. Número 1, revelar el pecado. Número 2, hacer que el pecado abunde. Y número 3, llevarnos a Cristo. La ley no tiene poder de salvación, ni de redención, ni de perfeccionamiento con nosotros. La ley revela el pecado, hace que el pecado abunde y nos lleva de la manito como un maestro, como un ayo, a Cristo. Nos deja en la presencia de Jesucristo, nos dice, conmigo no puedes, Él es tu Salvador. Yo no te voy a salvar, Él es tu Salvador. Y nos lleva entonces de la mano a la presencia de Cristo. Por la ley nadie se justifica, nadie puede cumplirla. Una que otra cosita las personas pueden hacer como para pasar piola,
como para aparentar, pero nadie puede cumplir la ley. Y si no cumples todo, no vale. Con la ley es así. Si no cumples todo, no vale. O todo o nada. Y como no se puede cumplir todo, lo mejor es ir a Jesucristo. Y es nuestra única opción. Y por eso necesitamos de nuestro Salvador. Por eso necesitamos de Jesucristo. Entonces, Dios dio el arca del pacto para representar a una persona y su obra terminada. Lo sabemos mirando los materiales con que el arca fue construida. ¿De qué fue construida el arca? De una madera primeramente, que es la madera de la acacia, llamada una madera eterna o una madera incorruptible. Es una madera de alto contenido en su estructura para evitar que sea comida por las polillas, perforada, es duradera, lo llaman la madera eterna, y fue hecha de acacia primeramente el arca. Ahora la madera representa, sabemos, la humanidad de Jesucristo, la perfección humana de Jesucristo. Y sabemos que humanamente Jesús, siendo completamente hombre, nunca falló. Nunca se encontró engaño en su boca, nunca pecó. Nunca hizo nada indebido ni incorrecto delante del Padre. Hasta cuando se amargó y botó a patadas a los mercaderes del templo, lo hizo santamente, ¿ve? La ira santa. ¿Cuántos tienen ira santa en este tiempo? Asegúrense que sea ira santa, por favor. No reacción carnal. Pero Él hizo humanamente todo perfecto, santamente. Ok, no falló en nada. Y esa arca fue recubierta por oro. El oro ya sabemos que representa la divinidad de Cristo. Él siempre fue Dios. 100% Dios, 100% hombre, como solemos decir. Y dentro del contexto del arca había partes importantes como el propiciatorio, que era la tapa del arca, y hemos aprendido alguna vez. Y la tapa del arca o propiciatorio pues cubría lo que había dentro de ella. Que había dentro del arca, había 3 elementos conocidos para nosotros también. Era el maná, era la vara de Aarón que reverdece y eran las tablas de la ley. Esos 3 elementos estaban dentro del arca. Y entonces eran cubiertos, ¿por qué? Por la tapa, por el propiciatorio. Estaban dentro, no se veían. Y la tapa del propiciatorio era lo que cubría estos elementos del arca. Pero la tapa del propiciatorio no era suficiente que cubriera eso. Para que el arca fuera eficaz, para que el arca fuera funcional y cumpliera su propósito, el propiciatorio tenía que ser derramado por sangre. Y cuando era derramado por sangre, ahí comenzaba a cumplir su función. Entonces, en el Antiguo Testamento sabemos que el sumo sacerdote una vez al año entraba ahí al lugar santísimo donde estaba el arca y derramaba la sangre pues, de los machos cabríos sobre el propiciatorio, sobre la tapa del arca. Entonces ya no se podía ver solo tapa y no mirar nada adentro, sino lo que se veía era la sangre que estaba ahí cubriendo a las cosas que estaban metidas ahí adentro, que hablaban de la rebeldía del hombre a la provisión de Dios, a la autoridad de Dios, a la santidad de Dios, y que cubrían precisamente lo que estaba adentro. Una de las cosas eran las tablas de la ley, para que la ley no se viera, para que nadie esté buscando mirar y encontrar en la ley solución para una vida espiritual agradable a Dios. Entonces, por eso era necesario que todo sea cubierto, no solo por la tapa, por el propiciatorio, sino por la sangre de los machos cabríos que era derramada por el sumo sacerdote cuando entraba a ofrecer esta sangre una vez al año en el contexto del Antiguo Testamento. Ahora es importante que cuando la sangre está en el propiciatorio es que comienza a fluir el perdón y la gente comienza a experimentar las bendiciones de Dios. Es cuando la sangre ha sido derramada. Sin remisión de sangre no hay perdón de pecados. No era suficiente que la tapa cubra lo que había dentro, tenía que haber sangre encima. Porque sin remisión de sangre no hay perdón. Entonces la sangre era puesta en el propiciatorio por el sumo sacerdote y comenzaba a operar, comenzaba a ser funcional el arca, a cumplir su propósito, comenzaba a evidenciarse el perdón de Dios y el perdón fluía y la gente comenzaba a ser bendecida, a experimentar ese perdón, esa gracia de Dios, ese amor y a recibir de lo que Dios tenía para ellos. Ahora, literalmente sabemos por contexto, por estudiar ya el Nuevo Testamento y lo que Cristo hizo
y tomando al arca como referencia, Dios puso a Jesús para que Él fuera el propiciatorio y el que nos da la propiciación a nosotros. En Romanos dice que Él ha sido nuestra propiciación o la propiciación por nuestros pecados. Usa la palabra hilasterion en el griego, pero esta palabra hilasterion ha sido la traducción de la palabra hebrea que no significa propiciación sino propiciatorio. Lo que nos hace pensar que Jesús es nuestro propiciatorio y también la propiciación por nuestros pecados. O sea, completito el asunto. Él es el propiciatorio y es la propiciación. Él es nuestro Salvador completo, único y suficiente. Todo lo que representa la rebelión en contra de Dios debe estar siempre bajo el propiciatorio, siempre debajo. Ese es su lugar. Mirar el arca sin la sangre del propiciatorio. Si se lograba mirar el arca sin la sangre, por alguna razón se veía adentro, eso significaba muerte. ¿Y qué había adentro? Tablas de la ley. Y si uno mira tablas de la ley, ¿qué está mirando? Muerte. En el Nuevo Testamento, Pablo dice que la ley es el ministerio de la muerte y la condenación. No por causa de Dios o que la ley fue mala, sino porque es imposible que sea cumplida y siempre va a significar muerte para aquel que intenta cumplirla. Porque nunca va a poder cumplirla toda. ¿Ok? En Primera de Samuel se da testimonio de esto. En el capítulo 6, 19 dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca. No hubo sangre, no hubo tapa, miraron adentro. Resultado, muerte. Quien mira la ley, de alguna manera, va a morir. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres de un solo tiro. Y oró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Pero ¿por qué murieron? ¿Por qué hubo esta reacción del poder de Dios a esta gente? Porque miraron dentro del arca de Jehová. ¿Y qué había dentro del arca? Todo lo que se rebelaba contra Dios. Dentro de eso, las tablas de la ley. Entonces la ley no te va a dar vida, olvídalo. No nos esforcemos por cumplir la ley. Hay que esforzarnos en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Tu esfuerzo debe estar canalizado a mirar a Cristo, a creer en Cristo, a depender de Cristo, a seguir a Cristo, a obedecer a Cristo, a hacer lo que Cristo te dice y a reconocer lo que eres y lo que puedes hacer como miembro del cuerpo de Cristo. Ahí tiene que estar nuestro esfuerzo. En conclusión, Cristo es nuestro todo y para nosotros Cristo es todo y todo es Cristo para nuestra vida. Lo más importante, lo más preeminente, el número uno, Jesucristo. El propiciatorio que muestra la gracia de Dios siempre estaba más arriba que la ley, ¿no es cierto? Porque si aquí está la cubierta, aquí está la tapa, adentro de la caja que es el arca, adentro, ahí abajo está el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Entonces el propiciatorio y la sangre siempre es sobre la ley en este caso. Es más importante. Por eso la Biblia dice que cualquiera que trata de cumplir la ley se desliga de Cristo y cae de la gracia. El propiciatorio y la sangre, gracia. El que se desliga para meterse y mirar la ley, cae, se desliga de la gracia de Dios. Por eso no vale estar buscando los mandamientos de la ley de Dios para tratar de cumplirlos. Ni estar buscando en las librerías esas láminas grandes, que los 10 mandamientos y un Moisés barbón ahí, clavarlo ahí en tu sala para que crean que eres espiritual. Lo que vale es que miremos por fe a Jesucristo. Que nuestros ojos estén puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando no hay revelación de Cristo, entonces la gente está refugiándose en la ley para aparentar que son espirituales. Pero cuando hay revelación de Cristo, por fe miramos a Jesús. Nada más nos interesa. Ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No nos interesa lo que la gente diga, ni siquiera lo que sintamos nosotros mismos, ni nos miremos a nosotros mismos. Nos interesa y nuestra atención total y plena estar en Jesucristo.
Y la importancia de esto, Pablo la recalca en Gálatas 5, del 1 al 4, cuando dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, que es la ley en este contexto. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hermanos, hermanas, iglesia preciosa del Señor, no hay que caer de la gracia de Dios. No cometamos el pecado, diríamos, de esa gente de Bet-Semes que hemos leído hace un ratito, que por mirar la ley murieron. No caigamos en ese error. En este tiempo está pasando, y para eso viene la palabra en algunos contextos de la iglesia, que algunos están tratando de sacar la ley de debajo del propiciatorio. Y lo que Dios ha dicho es que la ley debe estar debajo de la sangre del propiciatorio. Entonces hay gente que por desconocimiento, ignorancia o rebeldía está sacando la ley para ponerla por encima de la sangre de Cristo, y así no funciona. Ese no es el plan de Dios. Siempre el propiciatorio y la sangre están encima y el otro tiene que estar por debajo y no verse. No hay que mirar eso. Miremos el propiciatorio y miremos siempre la preciosa sangre de Jesucristo. La ley fue cumplida ya por nuestro Cristo, hermanos, para no hacernos problema, porque era el único que podía cumplirla. Entonces Jesús, andando humanamente en perfección, Él cumplió la ley. Lo hizo ya por nosotros. Jesús fue el único que pudo hacer esto. Está profetizado en el Salmo 40, en el verso 8, que tu ley esté en medio de mi corazón. Jesús sí tenía el deseo, la intención de cumplir la ley, porque Él era un hombre perfecto y pudo hacerlo. Entonces también Él hizo eso por nosotros. Y sobre eso Él en la cruz pagó por nuestros pecados y desobediencias a esa ley misma. A ese hecho de no cumplir con la ley, tener una vida desagradable y desobediente a Dios, Jesús también pagó en la cruz del Calvario. Cumplió la ley por nosotros y pagó con los resultados de la desobediencia a esa ley en la cruz del Calvario, pagando por nuestros pecados y llevando toda maldición, enfermedades, dolencias, pobreza, toda maldición la llevó en la cruz del Calvario y nos redimió completamente. ¡Aleluya! ¿Alabamos a nuestro Cristo o no? ¿Le damos honor o no a nuestro Cristo? ¿Estamos agradecidos o no a nuestro Cristo? Amén. Amén. El arca del pacto entonces está hablando de la persona de Cristo, de su humanidad perfecta, de su divinidad, y el propiciatorio habla de la obra de Cristo, de su sangre derramada para redimir, para bendecir. La palabra nos dice que estaba en el corazón de David desde que era un niño traer el arca a su lugar de residencia, cosa que al querido en algún tiempo por el pueblo Saúl no le importó nunca. Nunca estuvo en su corazón el deseo de estar en la presencia del arca, compartir con Dios a través del arca. Nunca llevó el arca a Jerusalén, no le importó. Él no tuvo un corazón para buscar al Señor y para ocuparse de ella. Pero David sí lo hizo. Es señal de sabiduría ocuparse de Jesucristo. Es señal de estar actuando sabiamente en este tiempo, fijando nuestros ojos en Jesucristo, poniéndolo a Él como lo primero. No nosotros mismos, no nuestros anhelos y deseos, sino a Él primero. Y que en Él se cumplan los deseos que son los mejores para nuestra vida. Si ponemos a Cristo como la preeminencia de nuestra vida y lo más importante, Él nos va a llevar, nos va a canalizar en todas las cosas para también disfrutar en esta tierra, ser felices, avanzar y cumplir también cosas naturales que podemos en esta tierra obtener y que podemos cumplir. Pero sobre todo dependiendo de Él y siendo llevados por Dios mismo, llevados por la sabiduría de Cristo a cada uno de estos logros. Entonces, para esto es importante que Cristo siempre sea lo preeminente. Y esto se llama actuar con sabiduría. Cuando uno es sabio, actúa de una manera distinta a cuando uno no está con sabiduría.
Salomón es un buen ejemplo de esto. Salomón fue el hijo de David, ¿verdad que sí? Fue el que construyó el templo, el que ofreció el templo a Dios, el gran templo de Salomón. Pero resulta que Salomón, un tiempo él no tuvo sabiduría. Y un día tuvo un sueño, o una noche mejor dicho, soñó, y Dios se presentó ante él y dijo: pídeme que yo te daré. Y Salomón pidió un corazón entendido para guiar al pueblo. Un corazón con sabiduría, que escuche a Dios y que sea sabio para tomar las decisiones. Y entonces Dios obviamente le dio sabiduría y le añadió, por haber pedido sabiduría, muchas cosas más. Todo lo demás, riquezas, honra, honor, se le añadió a causa de esto. Entonces Salomón pidió para él como siervo de Dios un corazón sabio y entendido, y Dios se lo dio. Y cuando despertó Salomón de ese sueño, lo primero que hizo fue buscar al Señor. Ahora es interesante en este contexto ver que cuando Salomón recibió el sueño, él lo hizo en un lugar llamado Gabaón, donde estaba precisamente el tabernáculo de Moisés, donde él, hasta antes de soñar y de recibir sabiduría, ahí sacrificaba. Pero actuaba sin sabiduría. ¿Por qué? Porque el tabernáculo de Moisés ya no tenía el arca. El arca ya estaba en el tabernáculo de David. Él era hijo de David y sabía de esto, pero él, con falta de sabiduría, seguía ofreciendo sacrificios donde no estaba la presencia de Dios. En vez de ir a la ciudad de David, al monte de Sión, al tabernáculo de David, donde ya estaba el arca, donde ya estaba la presencia de Dios. Pero ¿qué pasó cuando despertó del sueño donde recibió sabiduría? Primera de Reyes 3:15 dice: cuando Salomón despertó, vio que era sueño, pero ya había recibido en ese sueño sabiduría. Y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Una cosa es con guitarra y otra es con cajón. Una cosa es actuar sin sabiduría y sacrificar donde ni siquiera está la presencia de Dios. Y otra cosa es con sabiduría ir y sacrificar y gozarse y estar y tener comunión con Dios mismo a través de su presencia ahí en el arca, en el tabernáculo de David. Vale actuar con sabiduría porque se hacen las cosas de la manera correcta. Es una señal de sabiduría en la vida de todos los hijos de Dios cuando alguien busca a Jesús, busca de Jesús y hace en su vida lo que Jesús le dirige a hacer. Esa es sabiduría. Evita confusiones, evita pérdidas, evita una serie de cosas contrarias a la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero hay que actuar sabiamente. Y por eso la Escritura nos dice en 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo, por causa de Dios, de su voluntad y de lo que Él proveyó en Cristo. Por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, dice, primerito. Luego justificación, luego santificación y luego redención. Y hemos estudiado ampliamente justificación, santificación y redención y perdón porque nos hemos saltado el asunto de la sabiduría. Pero si vemos el orden, primero es sabiduría. Nos ha sido hecho Cristo sabiduría, es decir, se nos ha dotado, así como de la capacidad de ser justos por Cristo, también de ser sabios por y en Cristo. Y tener la habilidad de actuar sabiamente en esta vida, en todos los contextos. Y también entender sabiamente las cosas espirituales. Con sabiduría de Dios podemos entender la justificación, la santificación y la redención. Pero sin la sabiduría esto es oscuro, nadie lo entiende. Y gracias a Dios por su sabiduría. Pero también gracias a Dios por la sabiduría para tomar decisiones correctas en nuestra vida, siguiendo la dirección de Dios, teniendo un corazón conforme al corazón de Dios, que hoy sí lo podemos tener como hijos suyos que somos. Gracias a Dios por esa sabiduría. Entonces es señal de sabiduría cuando uno comienza a buscar a Jesús. Los sabios de hoy están buscando a Jesús, tal como los sabios cuando Jesús nació en Belén vinieron desde el oriente. Los sabios, dice, vinieron a adorar a Jesús. Hoy los sabios estamos buscando a Jesús. Somos sabios porque a Jesús nos ha hecho sabiduría de Dios. Ya tú no puedes mirarte como un ignorante, como uno que vive confundido, porque
Cristo nos ha sido hecho sabiduría de Dios. Si alguien vive confundido en su vida siendo cristiano y ya tiene años y sigue igual, es porque no conoce esto y no ha crecido en la sabiduría de Dios. Porque también sabiduría se nos ha dado. También sabiduría tenemos de parte de Dios. Y es confirmado por el hecho de que Dios nos ha dado la mente de Cristo. Y con la mente de Cristo podemos pensar sabiamente y tomar decisiones correctas. ¿Y cuando una decisión es correcta? Cuando está conforme al corazón de Dios. Cuando hacemos las cosas que Dios quiere. Yo escogí a David, mi siervo, que tiene un corazón conforme a mi corazón, porque hará lo que yo quiero. Así dijo el Señor, ¿ve? Entonces nosotros, con la sabiduría de Dios, también podemos manifestar un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón sabio. Hemos sido hechos sabiduría. Somos la gente sabia de esta tierra ahora en Cristo Jesús. Entendemos la justificación, por cierto, agradecemos por ella, la santificación igual y todo lo que significa la redención. Sabemos que Jesús tiene la palabra que necesitamos. No busquemos soluciones filosóficas del espiritismo, misteriosas. A la gente le atrae a veces este tipo de oportunidades que tienen de oír y de buscar y recibir. Que Cristo sea lo primero, la preeminencia. No tenemos que estar buscando ni brujos, ni adivinos, ni filosofías, ni nadie. Cristo es todo para nosotros. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces solo tenemos que buscar en Cristo. Cristo siempre tendrá la palabra para cada una de nuestras vidas, como Él la tuvo para cada una de las iglesias del Apocalipsis. ¿Recuerdan? De las 7 iglesias del Apocalipsis a las cuales Jesús habla. Y les habla de acuerdo a su contexto, y les habla de acuerdo a su necesidad, y les habla palabras distintas, diferentes, de las situaciones que Él conocía, de la necesidad que cada iglesia tenía, y Jesús le habla de acuerdo a eso. Nosotros somos una comunidad local, una iglesia local, y Jesús está trayendo una palabra para esta iglesia local. En otras iglesias locales los pastores tendrán y buscarán, si quieren, y recibirán de Dios, que compartir a sus congregaciones. Pero siempre Cristo es el asunto dentro del cuerpo, dentro de la iglesia. Él está en medio. Él está cuidando de la iglesia. Y en Apocalipsis Él tiene palabra para cada una de las 7 iglesias. Y así Jesús da por su Espíritu palabra para cada iglesia y para cada vida de los hijos de Dios. Cada iglesia tiene una revelación diferente. Por ejemplo, en Apocalipsis la iglesia de Éfeso está sufriendo porque han dejado su primer amor. Pero Jesús se les aparece y se presenta de la siguiente manera en Apocalipsis 2:1 y les dice: escribe al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia en Éfeso. Luego seguramente el pastor iba a compartir esto a la congregación. Y dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y escucha esto: el que anda en medio de los 7 candeleros. Los 7 candeleros hablan de cada una de las iglesias a las cuales se estaba escribiendo. Y Jesús está en medio de su iglesia en conjunto, pero trayendo a cada iglesia lo necesario. El que está en medio, Él está cuidando de la iglesia. La iglesia estaba, varias de las iglesias, 6 de ellas estaban con fisuras. Necesitaban restauración. Necesitaban renovación, necesitaban cambiar cosas. Pero Jesús estaba en medio de ellas. No las había abandonado. ¿Y cómo se presenta aquí? Dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Dice esto: candelabros de oro habla algo de mucho valor. La iglesia es de muchísimo valor para Dios. Le costó la sangre de Jesucristo. La iglesia no es cualquier cosa. El cuerpo de Cristo no es cualquier cosa. Tiene alto valor y es representado por el oro. Y aquí dice la palabra: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Vemos que Jesús está en el centro, en medio del candelabro de la menorá. La iglesia había dejado, la iglesia de Éfeso, su primer amor, porque no tenía revelación en este aspecto.
que Jesús debería ser el primero, el que tiene la preeminencia, que tenga el lugar central en la vida de ellos y en la vida de la iglesia, y dejaron su primer amor. Y comenzaron a estar en la iglesia, a hacer cosas en la iglesia, pero dependían de sí mismos, de su propia fuerza, y ya no de Dios, ni de Cristo, ni de su Espíritu. Eran activistas esforzados al 100%, que humanamente despertaban buenos comentarios seguro, porque eran punche, activos 100%, pero motivación incorrecta. Habían dejado de amar al Señor y de hacer las cosas con la motivación del amor para Dios. Y Jesús reconoce esto y dice en el verso 2 de Apocalipsis 2: yo conozco tus obras. Dios conoce todo. A Dios no se le escapa nada. Pero no conoce solo las obras, sino el corazón que produce esas obras. Entonces dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Pero se dan cuenta que Jesús no toca palmas. No dice: bravo, iglesia de Éfeso, qué buenos cristianos que son. No, solamente reconoce las obras que hacían y el arduo trabajo que ellos manifestaban, pero les replica que habían perdido su primer amor. O sea, hacían todo esto sin amor. Ya la motivación no era el amor a Dios. Tendrían cualquier otra motivación como iglesia, pero no el amor a Dios. Y Pablo nos presenta ahora un ejemplo de una iglesia que sí hacía el trabajo y la obra con amor. Es la iglesia de Tesalónica, por quien Pablo oraba agradecido. Y en capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, versos 3 y 4, Pablo dice lo siguiente: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Gente que caminaba por fe, y si tenía obras eran producto de su fe. Pero luego añade: del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Todo ese trabajo era para la gloria de Dios, motivado por Cristo, motivado por el amor de Dios, motivado por el amor a Cristo y la esperanza que tenían en Cristo Jesús. Los de Éfeso en Apocalipsis, arduo trabajo, hacían obras, tenían paciencia, pero habían perdido el amor. Y el motor de esas obras no era el amor. La iglesia de Tesalónica era un trabajo de amor, y había constancia porque tenían esperanza en el Señor Jesucristo. Y en el verso 4 de este mismo pasaje de Primera Tesalonicenses 1 dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, sabiduría. Ellos obedecieron con sabiduría, que siempre Cristo era lo más importante, lo primero, y no dejar escapar el amor hacia Cristo de su vida. No convertirse en gente meramente activista, que hacían un montón de cosas con cualquier otra motivación, pero el amor no era para el Señor. Las cosas no eran hechas para la gloria de Dios. Cualquier motivación había ahí, pero no había amor para la gloria de Dios. En cambio, la de Tesalónica, obra de fe, trabajo de amor, con esperanza en el Señor Jesucristo. Todo era mirando a Cristo. Todo era por causa de Jesucristo, y esta fue una elección. Esa elección fue una elección sabia. Esta gente demostró que había sido hecha la sabiduría de Dios en Cristo. El que tiene sabiduría elige a Cristo primero. El sabio pone a Cristo como preeminencia en su vida. A Cristo como persona, a su obra, a su palabra, a su dirección, a su espíritu, y pone a Cristo siempre como preeminencia. En Éfeso todo estaba haciéndose con el esfuerzo humano, no era una obra motivada por el amor. Jesús les dice: se han olvidado que yo estoy ahí, que yo les tengo en mi mano, y se están esforzando sin considerarme. Dejan de lado mi ministración, mis recursos, y están esforzándose arduamente, pero sin amor. Entonces necesitamos sabiamente siempre estar en la presencia del arca, disfrutar del arca que es Cristo, tener intimidad con el Señor, con su Espíritu que habita en nosotros, oír de Cristo por la palabra, pero con la revelación del Espíritu. El Espíritu Santo siempre habla de Cristo y exalta a Cristo.
Y eso es lo que la iglesia necesita. Los de Éfeso habían perdido eso, la revelación de que Cristo debe ser el primero, debe tener la preeminencia, y el resultado fue que se les murió el amor por Cristo. No permitamos que suceda esto. Mantengámonos sabiendo y diciendo: Cristo, tú eres siempre lo primero en mi vida. Yo tengo anhelos y deseos y tú me conoces, pero tienes que saber, mi Cristo, que yo he decidido, como pasó con la iglesia de Tesalónica, yo tomé la elección de que tú seas el primero, de que tú tengas la preeminencia antes que yo mismo, que mis anhelos y deseos. Cristo, lo que tú quieres, lo que tú digas, como David, que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Y he reconocido, ¿por qué? Dios dijo: porque Él hará las cosas que yo quiero. Y eso es lo que Dios está buscando hoy de la iglesia de Jesucristo y de los cristianos, que pongamos nuestro corazón en Jesús, nuestra fe en Jesús, que oigamos a Jesús. Él es representado por el arca. Y hermanos, donde está el arca, donde está la presencia de Dios por medio de Cristo, hoy siempre habrá gran bendición. Les doy un adelanto para terminar. Cuando David estaba para llevar el arca a Sión, al monte de la gracia, para ponerla ahí en su tabernáculo que había hecho, cometió un error, pues permitió que unos bueyes jalen y tiren al arca ahí sobre lo que habían puesto. Y resulta que en una de esas tropiezan los bueyes y el arca casi cae, aparentemente. Y un hombre que estaba ahí, que se llama, según la Biblia, Usa, que significa este nombre esfuerzo humano o fuerza propia, él trató de hacer que el arca no se caiga. ¿Por qué? Porque a él le parecía que Dios no era suficiente para sostenerse sin caer por el tropezón de los bueyes. Entonces el gran pecado fue tratar con fuerza humana de ayudar a alguien divino que no necesita esa ayuda. Entonces Usa estiró la mano y la respuesta fue muerte, cayó fulminado. Seguro que él pensó: uy, tengo que ayudar porque el arca se cae, se destroza, se desbarata, qué roche, qué feo. Uy, ¿por dónde irán ahí los angelitos que cubren el arca? La tapa el propiciatorio, va a salir volando. Uy. Él pensó que Dios necesitaba su ayuda. Se equivocó. Con fuerza humana no podemos ayudar a Dios. Tenemos que cumplir su propósito, cediéndonos a sus recursos, a su divinidad y a su sabiduría. Murió Usa, que es diferente a Usías. Usías significa fortaleza de Dios. Usa significa fuerza propia. Usa murió. A David le dio un poco de temor esto y paró por un tiempo en su empeño de llevar el arca a Jerusalén. Y el arca terminó en casa de un tal Obed Edom. 3 meses estuvo ahí el arca. Y en esos 3 meses dice la palabra que el hogar, la casa de Obed Edom fue sumamente bendecido por la presencia de Dios, la presencia del arca en esa casa. Aleluya. Cambiaron las cosas en la casa, en el hogar de Obed Edom, a raíz de la presencia de Dios en el arca del pacto. Todo cambió. Cambió la esposa, gloria a Dios. Se levantó tranquila. Desde que el arca llegó, la esposa era una seda. El esposo de igual, los hijos obedientitos. Bendición en la casa de Obed Edom. Entonces David se enteró de eso, oyó de esta bendición, se rascó la cabeza y dijo: no me la pierdo, yo voy por la arca. Pero ahora lo voy a llevar como debe ser, como Dios lo había establecido. Y Dios había establecido y había sido hecho ya que en el desierto, que los sacerdotes cargaban el arca y no bueyes jalaban el arca. Entonces ahora sí lo hacía a la manera de Dios, y cargaban el arca hasta el tabernáculo de David en Jerusalén los sacerdotes. Ya no bueyes, porque Dios había dicho sacerdotes.
A veces la gente piensa que puede mejorar lo que Dios ha dicho. Gran error. Nunca puedes mejorar las cosas que Dios ha dicho. Nadie puede mejorar, porque lo que Dios dice ya es perfecto. Nadie puede mejorarlo. Mejor hacerlo como Dios nos dice. Entonces David, ahora aprendida la lección, llevó el arca, pero con los sacerdotes que la cargaban. Hermanos, así como hubo gran bendición en la casa de Obed-Edom, gran bendición cuando sabiamente ponemos a Cristo primero, intimamos con Cristo, con su Espíritu, compartimos con Él, le alabamos, agradecemos, pasamos tiempo con el Señor. No solamente sabemos de esto, de la presencia de Él en nosotros, sino que anhelamos, buscamos y disfrutamos su presencia. Porque una de las cosas que se restauró en el tabernáculo de David para este tiempo es el acceso directo a la presencia de Dios. El que ya no necesitamos ningún sacerdote, en que cada quien que es creyente puede entrar directamente por el camino nuevo y vivo a la presencia de Dios. Ya no necesitamos de nadie, ya Cristo es ese camino nuevo y vivo. Lo viejo era la ley, eran los sacerdotes que bajo la ley se establecieron. Pero lo nuevo era la gracia de Dios, un camino nuevo de fe, de confiar en Dios y estar en su presencia directamente, sin necesidad de nadie. Y esa bendición la tiene hoy la iglesia. Acerquémonos confiadamente al trono de gracia y misericordia a través del camino nuevo y vivo, para que alcancemos misericordia, gracia de Dios, el momento que más lo necesitamos. El camino nuevo y vivo. En este camino hay vida, hermanos. Hay vida, te lo aseguro. Cada vez que te acerques al trono de la gracia por el camino nuevo y vivo donde hay vida, las cosas malas y de muerte que puedan estar alrededor tuyo, en ti, en tu cuerpo, van a ir cediendo. Porque la vida de Dios vence la muerte. Porque la vida de Dios vence la muerte. Cada vez que tú te acerques a Dios por el camino nuevo y vivo, los síntomas, la enfermedad, las cosas del diablo irán cediendo, desechándose para dar paso a la vida de Dios, a la obra de Dios, al plan de Dios, a la bendición de Dios. En Cristo Jesús, hermanos, está todo lo que necesitamos. Y es sabio buscarlo y compartir con Él. ¿Han aprendido algo esta tarde? ¿Han sido bendecidos? ¿Están siendo ayudados por el Señor? ¿Están agradecidos a Dios, iglesia? Yo también. Vamos a darle gracias al Señor. Padre Dios, en el nombre de Jesús te damos a ti la gloria y el honor.